Cuando hablamos en GAPS de los péptidos intestinales, tenemos en consideración diferentes mediadores que van a ayudar a regular los procesos que ayudan sobre todo a la digestión y a la absorción, y en tercer lugar un poquito más la motilidad, pero sobre todo en digestión y absorción. Cuando nosotros escuchamos péptidos en general, tenemos como consigna a la unión de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, los aminoácidos, cuando se unen por enlaces peptídicos, ¿verdad?, forman lo que vendría a ser las proteínas. Pero, primero, forman péptidos. Y la unión de los péptidos forman las proteínas. Para decir que uno está frente a una proteína, tiene que decir que este tiene como mínimo 50 aminoácidos. Entonces, si tiene menos de 50, eso puede ser una pregunta conceptual, ¿no? Se pone la proteína de 30 aminoácidos. Falsazo, porque no existe. Para decir que es una proteína tiene que tener como mínimo 50. Y la proteína más pequeña del cuerpo es la insulina. ¿Okay? Es decir, la más pequeñita del cuerpo es la insulina. Ya está estudiada. ¿Y cuántos aminoácidos tiene? ¿50? No, tiene 51. ¿Ok? Así que la proteína más pequeña del cuerpo es la insulina y tiene 51 aminoácidos. Ok, entonces eso va por ahí. Entonces todos los péptidos, como tal, ya saben que va a ser unión de aminoácidos y todos van a tener menos de 50, por cuestiones lógicas. El primero que vamos a conversar es la gastrina, uno de los más preguntados en el NAN, sobre todo. La gastrina es un péptido que tiene la característica de presentarse en el cuerpo de dos formas, como una gastrina pequeña o corta, así la llaman, y una gastrina grande o larga. La gastrina pequeña tiene 17 aminoácidos y la van a encontrar en la literatura como G17. Cuando tú lees G17 significa gastrina de 17 aminoácidos, gastrina corta o gastrina pequeña, es lo mismo. Pero también tenemos la gastrina de 34, G34, que es la grande. Alguna sutileza bioquímica es como pregunta de bioquímica, es si la unión de 2 de 17 forman una de 34, porque 17 por 2 es 34, ¿sí o no? Sí. Pero la respuesta es no. Pareciera que sí, pero no. Es decir, no es que 2 de 17 se fusionan y forman. No. Por eso digo, es una pregunta netamente de bioquímica. Tiene una síntesis independiente. Es decir, la de 17 se sintetiza por su parte y la de 34 se sintetiza por su parte. Tenemos la de 17 y tenemos la de 34. La de 17 aminoácidos, ¿en qué momento se libera? Cuando estás comiendo. ¿Ok? Entonces acuérdate, la más pequeña, porque mastica se hace pequeña. Así para que te acuerdes, ¿ok? Entonces, cuando estás comiendo, no vas a encontrarlo nunca en una clave. ¿Cómo dirías? ¿En la masticación? ¿En ingesta? En la ingesta, claro. En el proceso de la digestión. ¿Ok? Así lo vas a hacer. En cambio, la de 34 está cuando comes. Esto sería entre los periodos interdigestivos. Entre, ¿no? Entre la digestión. Entre una y otra. Entre una y otra, ahí vas a encontrar la gastrina de 24. Entonces tenemos la G17, tenemos la G34. Pero, ¿cuál es la función de la gastrina? ¿En qué ayuda la gastrina? La gastrina ayuda a favorecer la secreción del ácido clorhídrico, por eso es muy preguntada. La gastrina ayuda en que se dé la secreción del ácido clorhídrico. Podríamos decir que la gastrina es un ligando, ¿sí o no? Sí.
Porque se va a unir un receptor para generar una respuesta. ¿Sí o no? La gastrina se va a unir a un receptor como ligando para generar una respuesta. Entonces, ¿cuál es el estímulo? Primero, la respuesta más representativa se las acabo de decir, que es favorecer la secreción del ácido clorhídrico. Pero esa no es la única respuesta que tiene. Pero primero vamos a seguir el orden. El primer día, cuando estuvimos compartiendo, les dije que para poder analizar el ligando, tenemos que primero tener en consideración el estímulo, ¿verdad? La respuesta es el último. El estímulo, el ligando. ¿De dónde se libera? Proceso, respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿el estímulo cuál es? ¿Qué tiene que suceder para que se libere la gastrina? ¿Solamente comer? Tiene que haber presencia de proteínas. Si bien es cierto, tiene que haber alimento, pero el alimento, como muy bien mencionas, tiene que ser a base de proteínas. Más que carbohidratos y más que lípidos, tiene que ser proteínas. Entonces, el componente aminoácidico, porque es aminoácido, es el que tiene que prevalecer. El componente aminoácido. ¿Está bien? Entonces, los aminoácidos se unen y forman. Pregunta de bioquímico. ¿Qué aminoácidos son los que favorecen que se secrete con mayor cuantía la gastrina? La fenilalanina y el triptófano. ¿Ok? Si bien es cierto, las proteínas están muy bien, pero son los aminoácidos en el final los que favorecen su liberación. Pero ¿qué aminoácidos son los que favorecen en mayor cuantía? La fenilalanina y el triptófano. ¿Qué tipo de aminoácidos son? La fenilalanina y el triptófano son esenciales. Cuando hablamos de los aminoácidos tenemos dos clasificaciones: esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que en la dieta los necesito, los tengo que consumir. Los no esenciales son los que se van a poder sintetizar en el cuerpo. ¿Qué aminoácidos esenciales conocemos? ¿Alguien se lo sabe todos? ¿Cuáles? No, esenciales nomás. ¿Cuáles? La valina, la ampulina, Interleuquina y solución. isoleucina. Hay una mnemotecnia que me enseñaron a mí en bioquímica, que era metretriba le hizo feliz al gis. Metretriba le hizo feliz al gis. Ahí están todos los aminoácidos esenciales. Anoten la mnemotecnia. Metretriba le hizo feliz al gis. Empezamos con la mnemotecnia. Metionina. Triptófano. Valina. Leucina. Isoleucina. Fenilalanina. Lisina. Alanina. Histidina. ¿Cuántos son? Metretriba le hizo feliz a gis. El último es histidina. Triptófano. Alanina. Metionina, triptófano, valina, leucina, isoleucina, Fenil. fenilalanina, lisina, alanina e histidina. ¿Ok? Son los aminoácidos esenciales. Son los que voy a necesitar por parte de la dieta. Por parte de la dieta. ¿Estamos bien? Ok. La fenilalanina es uno de los más preguntados porque es el precursor de síntesis de varios mediadores.
Uno de ellos justamente son las catecolaminas, ¿verdad? Las catecolaminas, ustedes saben adrenalina, noradrenalina. La noradrenalina es el precursor de la adrenalina, ¿verdad? Pero la adrenalina, ¿de dónde proviene? La noradrenalina, ¿de dónde proviene? De la fenilalanina. ¿Ok? La fenilalanina, ¿ok? Cuando se hidroxila, es una parte bioquímica, por eso digo. Cuando le agregas un grupo H, cuando le agregas un grupo H se llama hidroxilación, se transforma en tiroxina. ¿Estamos bien? Entonces, esa relación de hidroxilación y segunda hidroxilación hace que luego se transforme en dopa. La dopa es hidroxiortofenilalanina. Luego se descarboxila y se transforma en dopamina y así recién tengo la adrenalina. Por eso que es importante este aminoácido. ¿Okay? Muy bien, entonces tenemos el estímulo. Los lípidos y carbohidratos pueden favorecer, sí, pero no en una representación alta. Segundo, ¿qué otro estímulo? La distensión del estómago. ¿Ya? La misma distensión del estómago propio de ingesta va a favorecer que se pueda dar esta respuesta. Ahí tenemos eso. Luego de ahí tenemos la relación de estímulo. Ahora el ligando ya sabemos cuál es. Pero el ligando, ¿de dónde se libera? Eso es lo que va a venir en el de las células G. El estómago es muy general. De las células G del antro del estómago. ¿Ok? Eso es. De las células G del antro. Eso es bien preguntado. Entonces, y ahí hagan una nube o pongan un fluido. Porque del antro tenemos que recordar a las células G y a las células D. Las células D son las que van a liberar del antro las somatos latino. No, son diferentes. Ok, las células de somatos latino. Ok, se libera el ligando, tiene que llegar a su receptor. La gastrina, sus receptores son los receptores G también. No, son los receptores CCK. Pero CCK es colecistoquinina, me dicen. ¿Cómo puede llegar a otro receptor si es otro ligando? ¿Cómo es eso? Si usted me dijo el primer día que un ligando llega a su receptor por el principio de especificidad, ¿cómo es eso posible? Porque comparten una familia. ¿Ok? Entonces, otro dato importante aquí es que la gastrina y la colecistoquinina forman una familia. ¿Qué se llama la familia gastrina-colecistoquinina? Entonces, por esa razón, la gastrina cuando va a llegar a su receptor, el receptor es el receptor de CCK. ¿Cuántos receptores de CCK existen? 2. CCKA y CCKB. ¿Okay? El CCK se encuentra en la vesícula. ¿Está bien? El CCKA se encuentra en la vesícula. En cambio, el CCKB se encuentra en el estómago. ¿En qué células? Parietales. En las células parietales. Células parietales. ¿Está bien? En las células parietales, en la cara, vasolateral. Ustedes ya han visto que en la tendencia de los colegas también ponen las caras de las células. Entonces, ustedes tienen que recordar que es una parte hormonal, por la sangre llega
tienen que llegar a las caras vasolaterales, no van a llegar por la luz, pues, ¿no? Si el estómago, en la luz es donde va a tener que estar el ácido. ¿Qué tipo de comunicación tiene la gastrina respecto a la célula parietal? ¿Es endocrina tal cual? Es paracrina, ¿ok? Porque están cercanas, aledañas. ¿Está bien? Es paracrina. Autocrina, por ejemplo, ¿quién es? La insulina. ¿Ok? La insulina sí es más autocrina. Endocrino, por ejemplo, ¿quién es? La hormona antidiurética, ¿no? La aldosterona. No vinieron muchas de esas hormonas, ¿no? Están guardándose. Para la siguiente entonces. No vinieron muchas de esas hormonas. Están queridas. ¿Vale? Está guardándose. Ok, pero esos son endocrinos, ¿ok? Entonces, está ligando, está su estímulo, receptor, su localización. Cuando vimos un receptor, le dije que el primer total si es metabotrópico, si es, y el CZB, ¿qué es? Metabotrópico. Está acoplado a proteína G. La proteína G que está asociada es la P2. Muy bien. G. Ahí está. Entonces llega el ligando, llega su receptor, se activa la proteína, la cascada de la Q2, incrementa la proteína quinasa A. ¿Verdadero o falso? No. ¿Incrementa la proteína quinasa A, Carlos Olivar? ¿Cuál aumenta? Entonces, ¿qué proteína quinasa aumenta? Muy bien, la C, no aumenta la A. Entonces eso también yo les di como sugerencia, ¿no? Cuando lean en una clave, por más que aparentemente les pueda generar dudas, pero si alguna idea ya está mal en toda la oración, ya eliminen esa clave. Algunos me decían, doctor, yo decía eso, pero luego veía la otra clave, yo ya sabía que era la A, pero no sé, y luego vi algo de la B. Yo les dije, si ya está seguro, ya no vea las otras claves. También les dije, confíen. También es algo que me olvidé mencionarles hace un ratito, pero yo creo que algunos que de repente están con 9, 10, ¿no? Es porque les falta confiar también. Porque sí veo que están estudiando, pero ¿por qué todavía no apuntarlo más? Porque también ahí entra la confianza. Y verdad, no le pregunté eso a ustedes, pero ¿quiénes entraron con miedo al examen? Todo. Temblando así está. Ni siquiera me dejaba marcar la bolita. Me rompió la pinta cada rato. No pueden entrar con miedo, tienen que estar tranquilos, chicos, porque se bloquean. ¿Sí? No pueden. Yo lo que ellos no saben que se lo Ah, ya me acordé. A romper un testamento, No, más bien fui y lo hice para que no se haya malentendido. Porque estaba entregando una ficha porque si no hacíamos eso, lamentablemente no le iba a reconocer el sistema. Y eso también, chicos, yo les dije con lápiz. La ficha óptica nunca se llena con lapicero. Con lápiz, por eso, con lapicero no. No sé si realmente lo hubiera o no reconocido, pero hubiera estado una ansiedad innecesaria, ¿no? Luego que ir a la escuela, pero luego dije, si le doy un eso, le van a decir que estaba marcada. Entonces mejor lo que hice es enseñarles, ¿no? Y ustedes vieron que estaba vacía, y romper la otra, porque obviamente le pueden decir, pero se usó la otra. No, pues todo transparente. Ustedes ya me conocen, a mí, todo transparente. Y lo rompí. No, No nos ríes. ¿Sí, de verdad pensaste que la había anulado?
¿Sí? ¿Qué voy a romperlo? El anular tengo que llevar la evidencia, ¿por qué voy a romperlo? Bueno, sí que han estado asustados. Ya. Moraleja, tienen que estar tranquilos. Y no van a estar teniendo ¿ok? Tú también. Y más aún, si van a tener examen de estudio, han tenido. ¿Clínico qué hora fue? A las 6:30. ¿Verdad? Entonces, los que sí se amanecieron, porque yo me amanecí una vez, uno ya se queda medio zombie, plan de una o dos. Con tantas preguntas de 100. 200. No, verdad, el seminario 1 y seminario 2 eran 200. Imagínate, 75, 275. Volado. Es una carga emocional fuerte. Acabé con 5, pero con razón en la noche. Pero bueno, entonces la cosa, chicos, es de que tienen que estar tranquilos. Bueno, ya está. Gastrina, ya saben, recuerden, si hay una idea en lo que leen que ya no va, por ejemplo, como lo que les conté a Carlos, si le pongo proteínas A, ya no, pues ya está mal. Por más que te diga GQ, por más que te dice que aumente el ácido, porque ya está mal. Porque una idea ya cambia totalmente toda la aplicación de la vida. Ya tenemos la cascada y si bien es cierto favorece la secreción del ácido, pero realmente favorece la secreción del ácido porque la gastrina tiene un efecto positivo sobre la bomba de protones. Esa es realmente la idea fisiológica que tienes que llevarte, ¿no? Si te preguntan en algún momento en el hospital, ¿no? ¿Por qué doy omeprazol? Es porque inhibo la bomba de protones. Entonces, de alguna manera, todos los mediadores que normalmente favorecerían sobre la bomba, ya no va a tener respuesta porque estás inhibiendo la bomba. Y por esa razón también cuando tú manejas lo que vendría a ser las gastropatías, tú nunca empiezas con IBPs, ¿no? Siempre empiezas de menos a más. Generalmente habrán visto que se empieza con ranitidina. Pero ranitidina no juega en la bomba. Ranitidina juega en otro lugar, juega arriba. Juega en los receptores de histamina. Porque si empiezas con la bomba de frente, estás bloqueando todo. Entonces, siempre uno tiene que ir de menos a más. No vas a darle antibiótico vancomicina de golpe a cualquier infección, no es así. Siempre tienes que ir. Recuerden eso del principio. Dependiendo de lo que se está manejando definitivamente también, ¿no? Pero bueno, entonces la relación del favorecer la secreción del ácido es porque la gastrina tiene un efecto positivo sobre la bomba de protones. La bomba de protones también es llamado bomba de hidrogeniones. Es lo mismo, ¿ok? ¿Y cómo lo van a encontrar escrito? Hidrógeno, potasio, ¿ok? Entonces puedes ver repito de tres maneras. Te pueden poner bomba de protones, te pueden poner bomba de hidrogeniones, o te pueden poner hidrógeno, potasio, ATPase. ¿Qué tipo de transporte sería? Activo primario. Activo primario, sin importe nada. El soporte secundario. Activo Primario. primario. Todo lo que es ATPase, ya les he dicho. Todo lo que es ATPase es activo primario. Ok. Entonces tiene un efecto positivo sobre la bomba de protones. Ahí está. ¿Dónde se encuentra la bomba de protones? Si bien es cierto, está en la célula parietal, pero ¿en qué cara? ¿En la vaso lateral? En la luminal. ¿Ok? Porque en la luz es donde tiene que formar. Entonces, luminal. Doctor, una consulta. El estímulo para atrás, se refiere a lo que es el estímulo para atrás. Sí, muy bien. Gracias, me había olvidado. Otro estímulo muy importante para la liberación de la gastrina es la respuesta colinérgica asociado a un estímulo vagal. Muy bien. Es más, hay un péptido que se libera gracias a este, que es el GRP. El GRP viene de las siglas en inglés Gastrin Release Peptide. ¿Ok? ¿Ah? Péptido liberador de gastrina, en inglés, en español.
Release es liberar. No se olviden, ¿sí? Gastrin release peptide. Péptido liberador de gastrin. Ah, ¿también qué? Pero eso no para eso. Ah, no, sí, inhibiendo, sí, pero no está asociado a GRC. Correcto. Sé que está la célula parietal. Desde la cara, vaso lateral. Desde la cara luminal. En la cara luminal es donde está la bomba de protones. Hidrógeno, potasio. Ese es un target muy importante porque es ahí donde distintos mediadores fisiológicos van a repercutir, ya sean estimulándolos o inhibiendo. En este caso, teniendo una flecha azul, vamos a hablar de los que lo estimulan. Y teniendo una flecha morada, los que inhiben. ¿Quién favorece y estimula? C, K, B. El target no es gastrin, ¿ok? Si es el examen oral, no digan gastrin. El target viene a ser el receptor CCKB. Hay un fármaco en experimentación que se está utilizando en Estados Unidos. Ahorita se me ha ido el nombre, no sé si lo recuerdas, César, que está jugando en CCK. Pero no es todavía comercial, es decir, está en experimentación. Cuando tú haces un estudio de investigación, en algunas situaciones puedes utilizar un placebo, pero no significa que el medicamento tiene un principio activo sin placebo, porque ya tiene un principio activo. Lo que te estás diciendo es cuando tú quieres hacer el contraste en la investigación. ¿Péptido mimético? No, pero tiene un nombre. ¿Cómo? Sí. Ese es, sí, como te digo, sí lo había leído de que ya hay un fármaco en experimentación. Por eso les digo, ¿no? La medicina viene avanzando y de acá a unos años, si alguien es gastro más todavía, van a hablar, estoy seguro, de los inhibidores de CCKB. Entonces, ¿ya por qué? Porque ya sabes que al final va a jugar con el gastrina, ¿no? Ahorita como tal no podría preguntarles porque todavía no están los medicamentos. Pero sí les podría preguntar a los otros dos, ¿no? Del H2 es GS, este es FQ, y el otro es la acetilcolina, pero acá sería el M, el M3. El M3 también es E. ¿Ok? El M3 también es E. ¿Qué mediadores? Entonces, si es una pregunta de examen oral, ¿qué mediadores son los que favorecen la secreción del ácido en la célula parietal? CCKB, M3 y S2, ¿está bien? Estos son los targets. ¿Los mediadores quiénes serían? Los receptores. No, los receptores son los targets. Entonces, ¿los mediadores quiénes serían? Acetilcolina, histamina y gas. Gastrina. Excelente. Acetilcolina y histamina no son péptidos, ¿ok? Pero son mediadores también. Y yo te estoy preguntando mediadores. Si yo te dijera mediadores, pero que sean péptidos, solamente sería la gastrina. ¿Ok? No lo te ponen en el examen. La histamina es un mediador que favorece, es un péptido que actúa como mediador para favorecer la secreción del ácido clorhídrico. Falso, porque es un péptido. Tiene componente amino. Ok, muy bien.
activan a la bomba. ¿La bomba qué hace? Esta está en la cara luminal, saca un hidrógeno y mete potasio. Y a su vez hay un canal, que es el canal CFTR, que es el canal de cloro. También es un target. No juega tanto ahí desde el punto de vista, en este caso, del mismo proceso, pero ustedes saben que el cloro jala agua, ¿no? El cloro, por eso que los canales CFTR están relacionados con las diarreas a nivel del intestino. Y también hay una enfermedad que se llama la fibrosis quística. ¿Se acuerdan? En pediatría van a verlo, que los canales de cloro no llegan a actuar bien y por eso empieza a disminuir la propiedad justamente acuosa que se puede ver. Muy bien. ¿Quiénes son los que inhiben? Aprovechando esto. Bueno, la somatostatina, que ya les dije de dónde venía. Porque la somatostatina también viene de las células delta del páncreas, pero este del páncreas no va a jugar aquí, pues. ¿Ok? La somatostatina de aquí es la que va a estar relacionada con las células delta del acto del estómago. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y el otro es la dinoprostina, ya que a algunos les quedó en shock los epónimos de los factores de la coagulación. Sí, sabían el 10972, pero no sabían sus nombres. Entonces, si le ponen Christmas, sí, nos la PGE2 es la dinoprostina. PGE2. Hay dos mediadores de prostanoides que tienen que saber. La PGE2, que es la dinoprostina, y la PGI2, que es la prostaciclina. Esos dos son nombres, ¿ok? Dinoprostina, de dinosaurio, ¿no? PGE2 y la PGI2, prostaciclina. La PGE2 es bien preguntable porque la dinoprostina es el péptido que tiene efecto citoprotector gástrico. Péptido, ¿qué hablo? Prostanoide que tiene el efecto citoprotector gástrico. Borren eso, no es péptido, prostanoide. Citoprotector gástrico. Esa también es una pregunta muy común. ¿Cuál es el que tiene mayor efecto citoprotector? La dinoprostina. Ahora, si te preguntan quiénes tienen efecto citoprotector, la I2 también. Solo que la I2 todavía se está estudiando un poco más. Pero la I2 también, estoy seguro de que acá en unos años vamos a conocerla un poco más. La I2 por lo menos ustedes tienen que recordarla por la sangre, ¿no? ¿Se acuerdan que decía? ¿Favorece o inhibe la agregación? Favorece. Inhibe la agregación plaquetal. ¿Ok? Tenemos eso ahí. Inhibe la agregación plaquetal. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces tenemos ahí la prostaciclina. Dinoprostina asociado a al efecto citoprotector. Ok. Tenemos esos ahí. La somatostatina juega en el receptor ST1, GI, PGE1, GI. Ambas son I. Inhibe a la enilato ciclasa, disminuye los niveles de proteína quinasa A. Recuerden, disminuye, no aumenta. Disminuyen los niveles de proteína quinasa A. Porque inhibe. Ok, este es. Un ratito me salí de los péptidos aprovechando la gastrina, pero este es en esencia un esquema que sí tienen que recordarlo hasta el último día de su vida, ¿no? Porque es bien preguntado en varios exámenes, sea de residentado, internado. ¿Tienes un número, Walter? ¿Solo pueden repetir por favor los monitores? Por favor.
Sí. Entonces los receptores que favorecen la actividad que actúa de manera positiva son M3 con su ligando acetilcolina, GQ, histamina con su receptor H2GS y gastrina con su receptor CCKB-G. Esos son los que van a favorecer de manera positiva con la bomba. Negativa. ST1, GI, y el otro es PGE1, GI. Cuando ustedes ven a los prostanoides con 2 como subíndice, es el ligando, ¿ok? Cuando ustedes ven con 1, generalmente es el receptor. Ya, es una particularidad. Si ustedes se han dado cuenta, todos los prostanoides tienen 2, bueno, F2 alfa y 2, de 2 o no. ¿Saben por qué es 2? Por la especie, por los mamíferos. ¿Ok? Es una clasificación. Es una clasificación porque en otras especies hay prostanoides también. Pero cuando ves 2, sabes que hace referencia a los mamíferos. Por eso todos son 2. ¿Sí? Eso me preguntaron en biología. Entonces, ¿podría volver a repetir el receptor de la adenocarcina? PGI1. PGE1. PGE1. Porque es de E. Sí, es E. Sino que Había dicho PGE2. Había dicho PGE2. extraño la tercera. Entonces, cuando ves 1, ves 2, 3, haz receptores. Cuando hablas de ligando, cuando leas libros, ¿no? O leas sobre una guía, etcétera, siempre va a ser el ligando, es decir, 2 y los otros son los receptores. Muy bien. Atropina, ¿dónde juega? Bloqueando el M3. ¿Ok? La atropina es un anticolinérgico. Es un antagonista de los receptores de acetilcolina. ¿Qué otro tenemos? Para que recuerden, la ranitidina. La ranitidina que bloquea receptores H2. H2GS. Tenemos el octreotide. El octreotide es un análogo de la somatostatina, es decir, actúa pero ya no inhibiéndolo, sino favoreciendo. Otro es los AINES, el diclofenaco, por ejemplo, el ibuprofeno que van a usar. ¿Qué es lo que hace? Bloquea la COX-1, ¿verdad? Y al bloquear la COX, ¿qué va a disminuir? La síntesis de prostaglandina. Por eso que está contraindicadísimo. Un paciente que tiene hemorragia nunca, o ha tenido recientemente, no le vas a indicar AINES porque se va a reactivar el sangrado. A un paciente que tiene gastropatía, ahí ellos tienen que tener cuidado con prescribirle AINES. ¿Por qué? Porque vas a repercutir en el efecto citoprotector de la mucosa gástrica. ¿Está bien? Solo que es uno que tiene propiedades más analgésicas. Hay unos que tienen propiedades más analgésicas, algunos más antipiréticas, como el algunos más antiinflamatorias, como diclofenaco. Paracetamol es como un fármaco que algunos lo consideran, algunos no lo consideran. Yo mi sugerencia es que siempre lo tengan en manejo con cuidado, tanto en alergias como en otros casos. Si puedes evitarlo, y si es un alérgico, utilizar antiinflamatorios esteroideos corticoides. Tengo una consulta, y con respecto a los COX-2 selectivos y los pacientes que tienen, como se dice, sangrado residentes o hemorragias activas, ¿en ellos también está contraindicado o...? Si bien es cierto, los COX-2 no deberían de repercutir tanto. Recuerda de que existe la propiedad de saturabilidad
igual hay que tener cuidado si lo puedes evitar, ¿no? Habría, no es una absoluta, sería una relativa, ¿no? Igual, pero el metamizol se usa más aún, ¿no? Doctor, en estos casos se te dan un protector gástrico y después prescribir un año. Discúlpame, está... O sea, primero el protector gástrico y luego administramos el año. No, un paciente que tiene una hemorragia, ¿no? No, es un paciente con problemas de gastropatía. Ah, sí, claro. Pero me está preguntando hemorragia, ¿no? No, yo Ah, ya, de gastropatía, sí, ahí sí, tendrías que valorarlo. Ahora, no todos los medicamentos también te generan gastropatía, sino todos se tienen que darlos con alimentos o después de los alimentos, mejor dicho. Por ejemplo, la penicilina, que es un antibiótico, eso sí tienes que darlo en ayunas, porque en acidez es cuando se va a absorber mejor. Entonces, no es que todo siempre sea con alimentos, a veces decimos no con alimentos, no es así. También tienes que valorar las propiedades cinéticas del medicamento para ver si se va a absorber o no se va a absorber. ¿Está bien? Amoxi. ¿Amoxi qué familia pertenece? Es una aminopenicilina, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí está. ¿La histamina de dónde viene? ¿De los basófilos? ¿De los mastocitos? Si le ponemos en el examen. En este caso, esa histamina viene de las células enterocromatin-like. Normalmente los mastocitos vienen de los mastocitos. Pero estos no son ellos. Es decir, estos son los que se liberan de las células enterocromatin. Las células parecidas. ¿Quiénes son los que favorecen que se libere histamina? Gastrina y acetilcolina. Estos dos favorecen que se libere mayor cantidad de histamina. El receptor de la histamina es el H2. Muy bien, entonces ya tenemos a la gastrina como primer péptido. Segundo péptido, colecistoquinina. La colecistoquinina también es un péptido gastrointestinal, pero su estímulo para que se pueda liberar es la ingesta de alimentos ricos en grasa. Monoacilglicéridos, diacilglicéridos, pero no triglicéridos. ¿Estamos bien? Para que se pueda liberar tiene que ser monoacilglicéridos, diacilglicéridos, pero no triglicéridos. Monoacilglicéridos, diacilglicéridos, pero no triglicéridos. Entonces, eso es para la colecistoquinina. ¿Qué es lo que hace la colecistoquinina? La colecistoquinina se libera de ¿qué células? De las células C del intestino delgado, gracias a la ingesta de alimentos ricos en grasa, y lo que va a hacer es favorecer la contracción de la vesícula biliar con la relajación del esfínter de Oddi. Contracción de la vesícula biliar con la relajación del esfínter de Oddi. En la vesícula biliar ustedes saben que está la bilis, que va a participar en el proceso de emulsificación de las grasas, pero eso tiene que también llegar a lo que vendría a ser la parte del duodeno. Y ustedes saben que en la segunda porción está la ampolla de Vater, ahí está el conducto de Wilson que desemboca, ahí está el esfínter de Oddi. Entonces el esfínter de Oddi se tiene que relajar y permitir que todo drene y vaya al duodeno. Eso sería entonces, ¿qué cosa? La colecistoquinina. Su receptor CCKA en la vesícula biliar. Una situación clínica muy común preguntable es la del dolor en el hipocondrio derecho tras la ingesta de alimentos ricos en grasa. Se van hoy día, comen una parrilla y luego tienen dolor en el hipocondrio. ¿Qué péptido gastrointestinal es el que explicaría la clínica del paciente?
Signo de Macroni positivo, ¿verdad? No. Morphic positivo. Por eso se pasa que se pone Coledocolitias. Ajá. Tienen que dar ahí, pues hay un problema vesicular. Ahora, como le decía al otro grupo, no siempre cuando escuches grasas vas a pensar en parrilla, no, hot chorizo, carne, no. Por eso, la palta, por ejemplo, es algo que nunca se olviden de preguntar. Ok, muchas veces esto es lo que han comido y la emergencia lo vas a poder notar. Y eso es poca porque la palta es muy clara. Sí, pero puede ser monacilglicéridos, decir glicéridos. Siguiente péptido, secretina. La secretina se libera de las células S. En la secretina varios fallan. ¿Ok? En la secretina varios fallan. Porque la mayoría cuando falla se equivoca pensando en que la secretina secreta ácido clorhídrico. Y ese es el error de todos. Pero la secretina secreta todo menos ácido clorhídrico. No se olviden. Es más, el estímulo para que se libere la secretina es el pH ácido que va a existir. Cuando existe mayor concentración de iones hidrógeno a nivel del duodeno, ¿verdad? Porque el pH del duodeno debería ser de 6.8, pero cuando se vuelve muy ácido, cuando llega a menor de 4.5, se activa y se favorece la liberación de la secretina. La secretina se libera de las células S del intestino delgado. ¿Y qué es lo que va a favorecer? Que se libere con la intención de repercutir en generar un efecto base. Entonces, ¿qué va a liberar? ¿Está bien? ¿Por eso? Bicarbonato, ¿no? Bicarbonato. Bicarbonato. Bicarbonato, solo porque el bicarbonato es una base y la base capta iones hidrógeno. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. El ácido fuerte versus el débil es que cede iones hidrógeno, pero el ácido clorhídrico cede mucho iones hidrógeno. Y de esta manera se tiene un efecto compensatorio en la búsqueda de la homeostasis, ¿no? El error más común de todos en los exámenes de básicas es que pongan que la secretina secreta ácido clorhídrico. Pero, ¿cómo va a secretar si lo que quiere es ayudar a neutralizar? ¿Verdad? Más bien lo que quieres es que secrete bicarbonato. ¿Okay? El estímulo para que se libere es el pH ácido menor de 4.5 y este va a favorecer que se dé la liberación. ¿Y por qué es importante este pH óptimo? Porque de esa manera vamos a tener un proceso de digestión adecuado. Recuerden que en el páncreas se liberan simógenos. Del páncreas se liberan simógenos al duodeno. Simógenos son enzimas inactivadas que se activan para favorecer la digestión. Pero también hay enzimas que se liberan ya activas, como la lipasa pancreática. Entonces, ¿qué pasa si hay un pH muy ácido? La lipasa pancreática se inactiva. ¿Y qué va a pasar con la digestión de las grasas? Ya no se va a dar. ¿Y a dónde se van las grasas? A las heces. Entonces, ¿qué vas a tener? Ese Entonces, si ves un paciente con estetorrea, sabes que hay un proceso inadecuado de la digestión de las grasas. Entonces, tú deduces porque reconoces el proceso. Secretina. Entonces, ¿sería el quimo o el kilo el que estaría reproduciendo ahí? Quimo. Quimo. Kilo. Mnemotecnia M de estómago, L de intestino del Delgado. delgado. ¿Ok? Kilo de Quimo es estómago. Hay otro simógeno en el estómago que me olvidé mencionarle, que es el pepsinógeno. El pepsinógeno es un simógeno que se libera de las células principales que al activarse por el pH ácido se transforma en pepsina y favorece la digestión de los carbohidratos, ¿verdad? ¿Verdad o no? No, proteínas. De las La proteínas. proteína. ¿Dónde empieza la digestión de los carbohidratos, Cristian? En la boca.
clases? Alfa 1, 4, así. El enlace alfa 1, 4 glucosídico, la digestión de los carbohidratos empieza en la boca. Hola, enlace. Ya, bueno, entonces ahí está. Otro péptido, para ver esta parte final de los péptidos, son las incretinas. Las incretinas, entonces, incretinas o efecto incretin, tienen que tener en consideración el efecto hipoglicemiante. ¿Okay? Son los que van a favorecer y repercutir en los niveles de glucosa. Hay dos incretinas que tienen que tener en cuenta: la GLP-1, que es el glucagon-like peptide 1, y el GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Ok? Vuelvo a repetir. GLP-1, que es el glucagon-like peptide, y el otro tipo 1. Y el otro que es el GIP o el PIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de. ¿Está bien? Ambas tienen efecto hipoglicemiante y eso es lo que tienes que recordar. ¿Cómo actúa? Favoreciendo la secreción de insulina. ¿Ok? ¿Cómo favorecen la secreción de insulina? Solo anoten esto porque la secreción la vamos a ver más en el papel. Pero favorecen porque al final, de manera indirecta, escuchen, indirecta, no es directa, pero indirecta sí, repercuten bloqueando los canales de potasio dependientes de ATP. ¿Qué hacía un canal de potasio normalmente en una célula? Polariza. Pero si bloqueas la repolarización, ¿qué fenómeno va a seguir? Despolarización. ¿Y la despolarización está excitado o está dormida? Excitado. Entonces, al estar excitado, sigue secretando insulina. ¿Okay? El proceso mayor detalle lo vamos a ver en endocrino, pero recuerda eso, son indirectos. ¿Cómo juegan? El GLP, ambos obviamente se liberan por los carbohidratos. El GLP engaña al feedback. Por eso es glucagon-like. ¿Se acuerdan en inglés? Looks like basic 1, basic 2. My sister looks like my mother. ¿Qué significaba? Se parece a similar. Looks like. Glucagon-like como si fuera, pero no es. ¿Y qué pasa si tu cuerpo piensa que se liberó y no es? Ya no va a liberar porque piensa que liberó, ¿verdad? Entonces si hay glucagón que se liberó, entre comillas, pero no es, ¿qué es lo que va a hacer tu cuerpo para compensar? ¿Secretar más glucagón? No. ¿Secretar insulina? ¿De dónde se libera? De las células L, L. Y el otro es el GIP o el PIP. Como dijo Cristian, antes era llamado péptido inhibidor gástrico. Es más, esa fue la primera función atribuible. Pero ahora se le llama péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Cómo juega? Repercutiendo de manera indirecta sobre los receptores tirosinquinasa, y esto hace que se secrete más insulina. Entonces, uno diría, pero ¿cómo al final puede existir dos mediadores que repercutan generando hipoglicemia y no se maneje bien los niveles de glucosa? Porque tienen un tiempo de vida media corto. Duran, según la literatura, hasta 5 minutos cada vez. Solamente quedan 5 minutos. Sí. Está entre 3 y 5. Porque luego viene Thanos y lo destruye, digamos, ¿verdad? Y el Thanos de esta película es la DPP4. El DPP4 es la dipeptidasa 4. Entonces, esto lo que hace es inhibir y bloquear a ambas, pasado este tiempo. Por esa razón, existe una familia de medicamentos que son los inhibidores del DPP4, que lo que hacen es bloquear a la enzima, favoreciendo el efecto incre. ¿Está bien? Entonces, cuando escuches incretin, es igual a efecto hiperglicemiante, ¿verdad? Hipoglicemiante. Es un efecto secreta
con secreción de insulina. Muy bien, ¿tiene alguna duda de alguna de las secretinas? Y ya, por alguno de los péptidos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Hacemos dos o más? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Más? ¿Más clases? Sí, también. Está en el show. Ya, a ver, bueno, ¿pero alguna duda de los péptidos? Voy a cantar mi celular porque sé que se Voy puede. a traerle enseguida.